platicar es The Five Bloods de Spike Lee para Netflix. Y que para que la quieran ver, tenemos que resumirla en 140 caracteres. Es como Black Panther meets Los peces del infierno de los Simpsons. Y El tesoro de Sierra Madre. Y el tesoro de Sierra Madre. De hecho, es como totalmente el tesoro de la Sierra Madre de John Huston. ¿De qué va? Es un grupo de veteranos que peleó en Vietnam, todos ellos obviamente afroamericanos, que decide regresar a Vietnam o a esta ciudad que ahora se llama Ho Chi Minh City, y traen dos pretextos. Digamos que, o más bien el pretexto es que quieren recuperar el cuerpo de su compañero, que justamente es Black Panther, y que murió en combate, pero en realidad a lo que van es a recuperar pues es prácticamente un baúl lleno de lingotes de oro, que es como de Scooby-Doo eso, ¿no? Los lingotes de oro, que lo dejaron enterrado. Y bueno, la pregunta obvia es ¿por qué no fueron antes, no? Porque ahorita ya son unos viejitos. Pero bueno, resulta que supuestamente hubo una luz que movió todo lo que había. Que bañaron en napalm esa región. Entonces ya como que ya no sabían dónde quedó exactamente. Pero que recientemente había habido una luz de tierra y entonces se vio que estaba ahí el avión que estaba cerca de donde habían escondido eso. Y pues de eso va, ¿no? O sea, en términos generales eso es a lo que va. Pero lo que hace Spike Lee, pues es darnos como lecciones de historia, ¿no? Sí, es Spike Lee que creo que tuvo muy buen timing salir de esta película porque se habla mucho acerca de todos los conflictos bélicos de Estados Unidos en los cuales han intervenido la comunidad afroamericana y que es algo, pues sí es sabido, ¿no? Que siempre ha sido como la primera línea de defensa, que son prácticamente como la carne de cañón. Y lo que retrata esta película, más allá de que sea esta búsqueda de un tesoro que sí tiene mucho que ver y que incluso me voy a poner un poco mamón como si mi mejor amigo fuera un tipo francés. Y neta tiene muchas referencias a realismo mágico en la película, a realismo mágico latinoamericano. Uno, porque se centra directamente en toda la parte selvática, que es algo que una característica de Sí, ya, déjenme, estoy enfermo. Es que estoy enfermo. A este tipo de corriente literaria, el coronavirus, también tiene mucho que ver con esta parte de regresiones, de flashbacks, de tener alucinaciones. Evidentemente es realismo mágico por eso. Y la película va mucho sobre eso. Tiene algunas escenas de flashbacks que están interesantes porque incluso las muestran como si estuvieran filmadas en 16 milímetros. Eso está muy padre, la transición entre o sea, lo que pasa en la actualidad es widescreen y así de inmediato cuando están hablando de algo del pasado o hace la transición, pum, ves cómo la pantalla se reduce. Eso me gustó mucho porque yo odio cuando las películas tienen que poner letreros. Sí. Así, y él lo resuelve de una manera que a mí me parece muy bonita. Y bueno, entonces son este grupo de amigos que tienen que, justo, la verdad primero que pensé es, ¿por qué diablos tienen como 80 años y quieren estar en la selva? Pero ya hay una explicación. Y ya vino que no me empezó a gustar fue cuando intervienen otros personajes prácticamente de una forma muy gratuita y forzada, como es el hijo de uno de ellos que está muy distanciado, unos chicos franceses que tienen que desactivar bombas, uno de esos, eso es como se organizó, ANG trata sobre eso, y de repente empieza a ver la parte de corrupción, que si hay otros que también quieren el tesoro, y al final todo es un revoltijo en el cual Spike Lee, siendo Spike Lee, insisto, con un gran timing, y la película también fue lo que más me gustó de la película, sobre tratan esta parte de injusticia que ha tenido esta comunidad y como en algún momento dicen, güey, nos están matando aquí en Estados Unidos porque vamos a ir a defender un país que no nos quiere. Entonces ese es como el gran principio de esta película, pero a un nivel narrativo creo que prolonga demasiado, dura casi 2 horas y media la película, cuando bien pudo haber sido una gran anécdota o casi un cortometraje, y eso fue a mí lo que un poco me desesperó de esta cinta. Está muy bien actuada, de Roy Lindo, que a lo mejor lo ubican ¿por cuál la pueden ubicar? Por Romeo debe morir, no sé si se acuerdan de esta película de ella. Yo sí. Bueno, es el papá,
hace una actuación, se echa un par de monólogos, uno en el cual ya está alucinando y empieza a reclamarle a Dios todo lo que ha hecho mal en su vida y la guerra. Sí se echa unos monólogos bastante interesantes, una gran actuación que hace. Muy intensos. Y al final la película no deja como esta parte casi de moraleja, de decir, güey, el pasado está enterrado y ¿para qué lo mueves? Debes de aprender lo que ocurrió, pero no revivir ese fuego. Y creo que en esa parte está muy interesante cómo es esta casi como juxtaposición con lo que está ocurriendo de los Black Lives Matter. Y esta película, insisto, pone en perspectiva toda la parte bélica de Estados Unidos, que es una cultura sumamente aguerrida en esta parte y muy patriota a veces demasiado, y la influencia que ha tenido no solamente la comunidad negra, también las minorías que son enviados a guerra. Y como en su momento, algo que no sé si recuerden en Gangs of New York, que está la parte de la época civil, que se bajaban de barco los inmigrantes y les decían, güey, te hacemos ciudadanos y te vas a luchar por nosotros. Entonces ahí también no solamente es pensar en esta parte de comunidades afroamericanas, también de minorías, que se ha visto mucho a lo largo de todas las guerras, pero muy insistentemente en Estados Unidos. Tú, Ale, ¿cómo la viste? Sí la viste, ¿no? Yo no la terminé de ver. De plano. No, de plano, no, ya me quedé dormida, la verdad es que era muy larga, me quedé dormida. A mí la verdad es que sí me cansó un poquito, o sea, creo que sí la historia es interesante, los recursos de los que platicabas de la cámara cuando van a los flashbacks y demás están padres, pero sí, como decía José, de repente llega un punto en el que digo, es que esto ya es demasiado largo, ve al grano, no siento que sea lo mejor de Spike Lee, sinceramente, no. Sí está muy bien actuada, está muy bien producida y demás, sí tiene ahí unas ondas, sobre todo al principio, ¿no? Como empieza y demás sabemos que Spike Lee siempre retrata como esta historia oculta, oscura, muy oscura, ¿no? Sobre el racismo y demás, que sí te quedas así de, no, pues claro, ¿no? Pero al final a mí, o sea, de lo que vi, la verdad es que ya no sé ni cuánto me faltaba de ver, yo creo que todavía 1 hora más. Sí, yo decía, es que esto ya me cansó demasiado. Entonces, pues, no. Yo como la vi es que creo que hay 2 películas y una es más interesante que la otra, o más lograda. Está la historia que es la aventura, que es Los peces del infierno, ¿no? Que tienen que ir por el oro y que se reúnen y que platican las anécdotas. Creo que todo eso está bien padre. Y yo también le entré con mucha flojera viendo, híjole, 2 horas y media, pues no eres Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Pero claro, la verdad es que no me aburrió, o sea, seguí bien, creo que el ritmo estaba padre. Me gustó, por ejemplo, esta escena que está increíble de este lugar que es como un bar, que es el Apocalypse Now. Que incluso tiene la misma tipografía que la película. Y la música también. Y dicen que sí existe. Eso estaba padre. Pero bueno, esas referencias cinéfilas y demás. O sea, es toda esa parte de como película de aventura sí me gustó. Pero él insiste desde el primer instante de que inicia la película les voy a dar clases de historia. Y creo que algunas eran interesantes porque de repente agarraba cualquier pretexto para decir, ¿te acuerdas de tal famoso afroamericano que peleó en no sé dónde y no lo pelaron o no sé qué? Pero hay momentos donde ya se vuelve eso ridículo. Hay un momento donde tienen que rescatar a alguien, no voy a dar spoilers, que lo tienen que jalar con una cuerda y le dicen, acuérdate de fulano de tal que fue corredor en la Olimpiada y no sé qué. Dices, o sea, ahí sí ya está exagerando muchísimo. Me gustó mucho el personaje de Jean Reno, que Jean Reno ya se ve viejo, ¿no? Sí, yo no lo reconocí. O sea, dijo que hizo sí, cierto. El proceso Marlon Brando, ¿no? Ajá. ¿Quién es este cabrón? Sí. Pero creo que su personaje es muy bueno. Y pues me quedo con este asunto de que efectivamente creo que es una película, vamos a poner que es una película ambiciosa, que es una película en la que él quiere decir muchas cosas, pero que siento que la trama no se prestaba a que fuera tan así. Creo que el final es súper cursi y súper así de, o sea, ¿cómo al final liga el asunto de los movimientos sociales que están pasando ahorita? Y la necedad, porque sí creo que es necedad, de cómo mostrar de alguna forma hacer la crítica a Trump, que es un poco el personaje de Roy Lindo, pero ya al final, que no se aguante la escena de la gorra y alguien ahí desangrentado con la gorra de MAGA,
sí es o sea, son de esas necedades. Creo que es una película muy cinematográfica, o sea, sí creo que los gringos, bueno, la amaron, ¿no? Se supone, por la crítica. Yo sí creo que puede estar nominada, lo creo perfecto. Y no lo vería como algo, porque no es una mala película en ese sentido. O sea, me refiero, es una película sí muy de premiaciones, es una película de festival, que a lo mejor no creo que haya sido, y eso lo hemos platicado muchas veces, no es la mejor opción verla a lo mejor en Netflix, en casa. Es una película mucho más inmersiva, tiene como esos momentos de diálogos, de monólogos, que sí no es lo mismo verlo en tu casa a lo mejor ya cerca de medianoche, que verlo prácticamente en una sala de toda tu atención. Está enfocado en eso. Sí, creo que está muy bien perfilado los personajes, eso también me gustó. También es como una parte, bueno, sentí que es como también una revalorización de lo que ha pasado en un país como Vietnam, que durante los últimos 250 años ha sido una colonia prácticamente, que fue una colonia francesa que sufrió muchísimo. Luego empezó con toda la parte después de que se separó de Francia, empezó la parte entre el comunismo y capitalismo de la Guerra Fría que derivó en esta guerra, y que ya teníamos un muy buen rato, para bien o para mal, que no había una película que enfrentara a todo lo que ocurrió en Estados Unidos dentro de la guerra de Vietnam. Tenía mucho tiempo que no veíamos una película que tratara sobre esto. Sí, evidentemente faltaba una voz como Spike Lee que hablara de esto, que generalmente los directores que han participado en esta parte de Vietnam o estuvieron ahí o lo vivieron completamente. Spike Lee no sé que no estuvo muy involucrado en este asunto, pero en ese sentido me gustó que se intentara, que Netflix se quisiera arriesgar con esto. Insisto, es la tercera vez que lo digo, pero el timing fue perfecto. Lo único que también creo que lo que insistimos es que sí, fue una película que trataba de hablar de demasiadas cosas, una narrativa que era demasiado straightforward, que era como hombres buscando un tesoro, punto. Y quiso darle quiero hacer como su Apocalypse Now casi, decir, sí, voy a hablar de tema, pero al mismo tiempo voy a hablar de 80 temas. Es como, dude, Spike Lee, déjaselo a Oliver Stone, ese tipo de cosas.